La última rodada soy Raúl, y si me conoces, sabes que no soy del tipo que cuenta historias extrañas. Siempre fui escéptico, y para ser sincero, nunca creí mucho en lo que se dice sobre cosas raras en el camino. Pero lo que viví ese fin de semana, cuando fuimos a Taxco, ha dejado una huella en mí que no puedo borrar. Y por más que lo intento, no puedo dejar de pensar que no solo nos pasó algo muy raro, sino que, de alguna manera, hubo algo mucho más oscuro que simplemente un accidente o una mala jugada del destino. En ese entonces, yo estaba con mis amigos, un grupo de moteros de Tlalpan. Estábamos acostumbrados a los viajes largos, las salidas de fin de semana. Los domingos por la mañana, en general, eran para ir a disfrutar de un buen recorrido en la 95D, la autopista que conecta la Ciudad de México con Taxco. El plan era claro. Íbamos a disfrutar del aire libre, tomar unas fotos y comer algo en el camino. Nada fuera de lo común, solo unas motos y un par de amigos queriendo escapar de la rutina. Empezamos el viaje temprano, como siempre. En el grupo estábamos 4. Lalo, un tipo alto, de mirada fija y siempre con una risa nerviosa. Ricardo, que se tomaba muy en serio todo, el más cauteloso de todos. Marta, que estaba acostumbrada a viajar sola pero siempre que podía se unía a la banda. Y yo, Raúl, el que siempre llevaba la cámara en la mochila y grababa todo. Teníamos el hábito de compartir la ubicación a través del grupo de WhatsApp, no por desconfianza, sino como precaución, más que nada por si algo se rompía o había problemas con el tráfico. Todo iba normal al principio. La carretera estaba tranquila, sin tráfico pesado, y la única compañía era el rugir de nuestras motos. Cada vez que nos acercábamos a algún lugar conocido, nos saludábamos por el chat. Nos reíamos y seguíamos. Pero todo cambió a eso de las 2 de la tarde. En ese momento nos encontrábamos en el kilómetro 53, una zona que ya empieza a ser más rural, pero nunca nos dio malas vibras. Fue entonces cuando Lalo mandó un mensaje de voz que me heló la sangre. La voz de Lalo, normalmente tan llena de energía, sonó extraña, casi temblorosa, como si algo lo hubiera sacado de su zona de confort. «Hay algo raro adelante», dijo, y luego un largo silencio. Al principio pensé que estaba bromeando, que tal vez se había atorado o había visto algo fuera de lo común, pero no era como él. Si hubiera sido una broma, habría seguido hablando, o al menos habría añadido algo más. Sin embargo, el silencio en el grupo era pesado. Nadie respondía. Yo miré mi GPS. Nada parecía fuera de lugar, solo la carretera extendiéndose frente a nosotros, con las montañas a lo lejos. Ricardo, siempre el más precavido, escribió rápidamente: «¿Todo bien, Lalo?». Pero no hubo respuesta. Fue como si el mensaje se hubiera perdido en el aire. Decidí que lo mejor sería acelerar un poco para alcanzar a Lalo y ver qué pasaba. Me dije que tal vez se había detenido para descansar o tal vez simplemente no quería seguir. De cualquier forma, ninguno de nosotros imaginaba lo que nos esperaba. Al acercarnos al lugar donde Lalo se había detenido, noté algo extraño. Un leve cambio en la atmósfera, como si el aire estuviera más denso. La carretera, que antes estaba limpia y despejada, ahora parecía tener algo raro. Había una ligera niebla, como si de la nada el clima hubiera cambiado, pero no podía ser. El calor de la tarde seguía siendo sofocante, y sin embargo, la niebla persistía, cubriendo las primeras filas de árboles a lo largo de la carretera. Marta fue la primera en notarlo. «¿No ven eso?», preguntó, señalando hacia el borde de la vía. Por un momento pensé que estaba exagerando, pero cuando miré con más atención, vi algo que no debería estar allí. 2 motocicletas a un lado de la carretera, completamente cubiertas de polvo, pero no había nadie cerca. Algo no encajaba. Ninguno de nosotros se había detenido allí, y Lalo
¿Dónde estaba? La sensación de incomodidad se hizo más fuerte, como si algo estuviera observándonos. Las motos estaban estacionadas perfectamente, pero no había señales de Lalo ni de los demás. Fue un momento de silencio absoluto. Decidimos acercarnos, aunque todos estábamos ya algo nerviosos. Yo, por mi parte, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, pero trataba de no mostrarlo. Marta se adelantó, como si quisiera investigar, mientras Ricardo y yo nos quedamos atrás. La moto de Lalo estaba allí, la Suzuki negra con detalles rojos que tanto le gustaba, inmóvil, como si el tiempo hubiera pasado sin tocarla. La escena era demasiado estática, demasiado perfecta para ser real. La segunda moto, la de Ricardo, también estaba ahí tirada de lado. ¡Qué demonios! ¿Cómo podían estar las motos allí y no ver a nadie? Fue entonces cuando escuchamos algo a lo lejos, un sonido de motor, pero distante, como si alguien estuviera acelerando por el camino, y luego el silencio absoluto. Miré a Marta, que parecía asustada, pero ella no decía nada, solo señalaba hacia el bosque a la izquierda de la carretera. Algo estaba mal, muy mal, y no había manera de explicarlo racionalmente. Lentamente me acerqué a la moto de Lalo. Estaba fría, como si hubiera estado allí mucho más tiempo del que pensábamos. Mi mente empezó a acelerarse, haciendo conexiones que no quería hacer. Los carteles en la zona hablaban de terrenos controlados por grupos de criminales, de lugares donde las autoridades evitaban entrar. Pensé en eso solo como un rumor, pero el aire denso, la niebla, las motos abandonadas. Todo me decía que estábamos demasiado cerca de algo que no entendíamos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y antes de que pudiera dar un paso más, Marta gritó. No era un grito común, era algo que se quedaba atorado en la garganta. Cuando me volví, vi que estaba apuntando hacia un punto entre los árboles. A lo lejos, algo se movía, pero no era una figura humana. Era algo que se deslizaba rápidamente, casi como una sombra que se estiraba entre los troncos, tan rápida que no podíamos definirlo bien. El aire parecía vibrar, y por un segundo todo estuvo en silencio. Solo el sonido de nuestras respiraciones aceleradas llenaba el espacio. El miedo nos paralizó por un momento. Estábamos tan acostumbrados a lo inesperado en las rutas, a los baches, a las caídas pequeñas, a los animales cruzando la carretera, que no sabíamos cómo reaccionar ante algo que no podíamos explicar. Ricardo fue el primero en moverse, pero no para investigar. Él dio la vuelta rápidamente, subió a su moto y comenzó a arrancar el motor. Marta, sin pensarlo dos veces, hizo lo mismo. Yo, en cambio, no podía moverme. Mis ojos seguían fijos en el lugar donde la sombra había desaparecido entre los árboles. De repente, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera a mi lado, observándome. Me giré, pero no vi a nadie. No sé si fue la niebla o mi mente jugando trucos, pero algo me decía que estábamos siendo observados, acechados por algo que no pertenecía allí. Finalmente, mi cuerpo reaccionó, y con un esfuerzo logré subirme a mi moto. No quería quedarme allí ni un segundo más. Arranqué el motor, el sonido del escape quebró el silencio espeso, y comencé a avanzar a toda velocidad, siguiendo a Ricardo y Marta. Pero cuando tomamos la curva hacia el siguiente tramo de la carretera, algo extraño sucedió. Las motos de los demás parecían moverse hacia adelante, pero las mías no se sincronizaban. Miré el GPS y vi algo que me dejó helado. El registro de nuestra ubicación había desaparecido. Solo quedaban puntos difusos, y los kilómetros anteriores parecían estar desapareciendo como si nunca hubiéramos pasado por allí. En un intento desesperado, traté de enviar un mensaje al grupo, pero no se enviaba. Algo estaba interfiriendo con todo, con las señales, con el tiempo. El aire se hizo aún más denso y las sombras en el borde de la carretera parecían crecer, retorcerse, como si tomaran forma. Con el miedo apoderándose de mí, aceleré
intentando alcanzar a los demás. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros. La sensación de estar siendo perseguido, de que algo nos seguía, me envolvía por completo. Fue entonces cuando, al girar en otra curva, vi algo que me heló la sangre. Las motos de Ricardo y Marta ya no estaban. Solo quedaba el rastro de sus neumáticos sobre el asfalto, como si se hubieran desvanecido. Mi corazón empezó a latir con más fuerza y en ese momento escuché el rugido de una moto a lo lejos. Pero no era el sonido de las nuestras. Era algo más profundo, más grave, algo que no podía identificar. Era como si estuviéramos atrapados en un lugar donde el tiempo se distorsionaba. Miré mi reloj. Ya no mostraba la hora correcta. Miré al frente y fue cuando lo vi. Un pequeño destello de luz en el horizonte, como si algo brillara entre los árboles, justo en la línea del camino. Sin pensarlo, me dirigí hacia allí, con la esperanza de encontrar a los demás, o al menos de salir de ese maldito lugar. Pero, al acercarme, lo que vi me dejó completamente desconcertado. No era una luz como esperaba. Era una especie de círculo brillante, pero no era un faro ni una lámpara. Era un resplandor tenue, casi fantasmagórico, que parecía emanar desde el suelo, en medio de la carretera. El aire alrededor estaba más frío ahora, como si estuviéramos en otro clima, otro mundo. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y lo peor de todo era que ahora podía escuchar algo. No eran voces ni susurros, pero sí una especie de zumbido bajo, como un sonido que vibraba en el pecho. La luz comenzó a moverse, de un lado a otro, como si tuviera vida propia. No podía dejar de mirarla. Mis manos estaban empapadas en sudor, mis piernas temblaban, pero algo me empujaba a seguir. No podía parar. La luz se detuvo de repente, y fue como si todo el paisaje se congelara en el tiempo. Y entonces, un sonido fuerte, como el crujir de un árbol seco, rompió el silencio. Y ahí fue cuando vi lo que ya no quería ver. Lo que vi fue algo que nunca podría haber imaginado en mi vida. Al principio, pensé que era una figura humana, pero no lo era. Era como una sombra alargada, sin rasgos definidos, que se estiraba y se contorsionaba a medida que la luz brillaba más intensamente. Era como si la luz misma estuviera conectada a esa cosa. En ese instante sentí un escalofrío tan profundo que mi cuerpo se paralizó. El zumbido en el aire aumentó y de alguna forma pude sentir que algo nos estaba observando. No solo a mí, sino a todos nosotros, aunque no los pudiera ver. La moto, bajo mis piernas, vibraba con fuerza, como si tratara de escapar de algo. Y lo peor de todo fue que el sonido de las motos de Marta y Ricardo ya no estaba. Estaba solo. Aquel zumbido extraño comenzó a convertirse en algo más. Como si estuviera hablando, como si fuera una voz, pero no humana. Las palabras eran ininteligibles, distorsionadas, y cada vez se acercaban más a mí. Fue como si el aire estuviera impregnado de una energía que me estrujaba el pecho. De repente, un grito agudo como el de una persona, pero no de una persona viva. Fue el grito de Lalo, lo reconocí al instante. El sonido provenía de los árboles, de entre la niebla. Mi corazón se detuvo. Lalo. ¿Pero dónde estaba él? ¿Por qué su voz sonaba tan extraña? El grito se repitió, esta vez más cercano, más desesperado, como si estuviera atrapado en algún lugar, pidiendo ayuda. No pude resistir más. Pisé el acelerador y me lancé hacia el origen de ese grito. No me importaba el peligro, ni la niebla, ni la sensación de que algo estaba por ocurrir. Solo quería encontrarlo. Pero, a medida que avanzaba, el sonido del grito se apagaba, como si Lalo estuviera perdiendo fuerza, o como si la niebla se lo estuviera tragando. Los árboles, antes verdes y llenos de vida, parecían retorcerse, como si estuvieran formando una muralla que me impidiera acercarme.
De repente sentí una mano fría sobre mi hombro, y fue entonces cuando el zumbido, ya insostenible, estalló en mi cabeza y caí al suelo. Lo siguiente que recuerdo es despertar con la cara sobre el asfalto, la moto tirada a un lado y el ruido del motor aún encendido, pero apagándose lentamente. Mi cabeza daba vueltas y por un momento no supe si aún estaba soñando o si todo lo que había vivido era real. La niebla ya no estaba tan densa, pero el aire seguía siendo frío y pesado. No sentía a nadie cerca. No había ni rastro de Marta, ni de Ricardo, ni de Lalo. La carretera parecía completamente vacía y el silencio era abrumador. Me levanté de un salto, el cuerpo rígido, los músculos doloridos. Miré alrededor, pero no podía ver más allá de unos pocos metros. El GPS en mi celular ya no marcaba ninguna ubicación válida. Era como si el mundo se hubiera detenido. Fue entonces cuando vi algo que me hizo el estómago pedirse en el aire. Las motos de Ricardo y Marta estacionadas al lado de la carretera, exactamente en el mismo lugar donde las habíamos visto antes. Pero algo no estaba bien. Estaban más sucias, más deterioradas, como si hubieran estado allí por días, tal vez semanas. No entendía qué pasaba, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Al acercarme a las motos, vi algo que no quería ver. En el asiento de la moto de Marta había algo escrito, con sangre, unas letras grandes, torcidas, como si alguien hubiera intentado escribir a toda prisa. No pude leerlo de inmediato, pero cuando lo hice, sentí que la sangre se me congelaba. Sigan el camino, pero no olviden que no saldrán. No entendí qué significaba, pero mi cuerpo reaccionó instintivamente. De alguna manera, sabía que no debía estar allí. No debía seguir. Intenté enviar mensajes, llamar a alguien, pero no había señal. Todo estaba apagado, como si la realidad misma se hubiera desconectado. En ese instante, un ruido, un motor lejano, comenzó a sonar. No era el de una moto. Era un vehículo pesado, como un camión, pero al mirar hacia la carretera, no vi nada. Sentí una presencia cerca, algo que me observaba. No podía más. Sabía que debía irme, pero el miedo me mantenía paralizado, como si algo invisible estuviera tirando de mí hacia atrás, hacia el lugar que acababa de abandonar. El motor del camión, que parecía cada vez más cercano, seguía rugiendo, pero el miedo que sentía me mantenía pegado al suelo. Miraba alrededor, buscando una salida, pero la carretera ya no se veía como antes. Los árboles, que parecían normales al principio, ahora se veían extrañamente torcidos, casi como si estuvieran formando un laberinto que no podía escapar. No sabía qué hacer. Solo pensaba en salir de ahí, en volver a casa, aunque no sabía cómo. Estaba completamente solo, sin ningún indicio de mis amigos. Miré una vez más las motos y algo en mi estómago se retorció. En el asiento de la moto de Lalo ahora también había algo escrito, una palabra que nunca olvidaré: devueltos. Esa palabra resonó en mi cabeza con fuerza, como un eco. Algo dentro de mí sabía que no solo habíamos perdido el camino, sino que habíamos caído en algo más grande, algo que no se podía escapar tan fácilmente. Sin saber por qué, arranqué mi moto y, con la adrenalina al máximo, me lancé por la carretera, sin mirar atrás. El sonido del motor fue lo único que me acompañó, mientras el paisaje se desvanecía rápidamente a mi alrededor. Cuando finalmente llegué a un área donde la señal volvió a aparecer en mi celular, sentí que me caía, exhausto. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que mi GPS había registrado los últimos kilómetros, pero lo que me dejó helado fue el destino final, cerca de una salida rural, en una zona que tenía historia con vertederos de carteles. Mi mente estaba hecha un caos. Cuando llegué a la ciudad, traté de contactar a los demás, pero no había rastro de ellos. Las autoridades decían que todo fue culpa de la velocidad. Un accidente, me dijeron,
pero yo sabía que algo mucho más oscuro nos había ocurrido. Los cuerpos de mis amigos nunca fueron encontrados, ni sus motos. Hoy sigo sin saber qué fue lo que pasó realmente en esos kilómetros que desaparecieron del mapa. Y aunque quiero olvidarlo, algo en mi interior me dice que no fue un accidente, que de alguna manera no pudimos salir de allí. La última rodada tal vez nunca terminó. La Cherokee Negra. Hace algunos años viajaba con mi familia desde Acapulco en dirección a Ciudad de México. Había sido un día largo y la carretera 95D, en su tramo por la zona de niebla, se tornaba especialmente peligrosa al caer la noche. La visibilidad era casi nula y las luces de los coches que pasaban frente a nosotros se desvanecían entre la densa bruma que cubría todo. Mi padre, que siempre manejaba con mucha cautela, me decía que esas zonas eran peligrosas, pero en ese momento no imaginaba hasta qué punto. Yo tenía 18 años, mis hermanas eran más pequeñas, y mis padres iban cansados, pero confiados en llegar pronto a casa. Nunca habíamos tenido problemas en ese tramo, y era solo otra noche de viaje, pensaba yo. Fue en el kilómetro 97 cuando todo cambió. De repente, el motor del coche empezó a sobrecalentarse. El aire acondicionado dejó de funcionar y un extraño olor a quemado comenzó a llenar el interior del auto. Mi papá, con paciencia, detuvo el coche en el arcén y bajó para revisar el motor. Mi mamá se quedó al volante, mientras mi hermana menor dormía en el asiento trasero y mi otra hermana jugaba con su teléfono. Eran momentos de rutina, pero había algo en el aire, algo raro, como si el clima pesado no fuera lo único que nos rodeaba. Fue entonces cuando, desde la niebla, aparecieron dos hombres. No los vimos llegar, simplemente emergieron, caminando con paso firme hacia nosotros. Llevaban ropa oscura y sombreros, sus rostros difíciles de distinguir por la escasa luz. Al principio, pensé que estaban simplemente ofreciendo ayuda, ya que uno de ellos se acercó a mi padre, preguntando si necesitábamos algo. Pero había algo en su actitud, algo que me dio escalofríos. Mi papá, con su carácter siempre desconfiado, les dijo que estábamos bien, que solo necesitábamos unos minutos para que el motor se enfriara. Pero los hombres no se fueron. Al contrario, comenzaron a acercarse más, como si su presencia fuera una especie de presión silenciosa. Mi papá, por alguna razón que no sabría explicar hasta hoy, decidió no ignorarlos. Fue como si algo en su instinto le dijera que no era solo una ayuda desinteresada. Uno de los tipos le dijo que podían echar un vistazo al motor, que conocían bien la zona y cómo evitar que los coches se sobrecalentaran en ese tramo. Era raro que alguien te ofreciera algo tan específico, y eso nos hizo sentir incómodos. Sin embargo, lo peor estaba por venir. De repente, como si estuviera esperando una señal, el segundo hombre empezó a dar instrucciones en voz baja, pero firme. En menos de un minuto, otros 3 hombres aparecieron de entre la niebla. Ya no me sentía seguro. Algo estaba mal. Estos no eran simples viajeros ni trabajadores del camino. Sus rostros no mostraban la más mínima simpatía. Mi mamá, al ver la cara de preocupación de mi papá, comenzó a preguntar qué pasaba. Fue entonces cuando uno de los hombres se acercó a la ventana del auto, miró a mi mamá y dijo algo que jamás olvidaré. Nos llevamos a los niños. Mi papá reaccionó al instante, empujó al hombre que estaba cerca de la ventana y cerró rápidamente la puerta. La tensión en el aire era palpable, y por un momento pensé que todo estaba a punto de explotar. Mi mamá, completamente desconcertada, no sabía si salir del coche o quedarse adentro. Pero la presión que estábamos sintiendo no podía ser ignorada. Mi padre empezó a buscar algo en el asiento, algo que no logré ver, mientras los hombres, ahora mucho más numerosos, rodeaban el coche. El primero, el que nos había hablado, le hizo una señal a los demás, y todos empezaron a avanzar con una calma inquietante, como si todo estuviera ya decidido.
Fue en ese instante cuando entendí que no estábamos ante un simple robo, sino algo mucho más siniestro. En ese momento, el miedo se apoderó de mí, de todos. Los hombres ya no intentaban ocultar sus intenciones. Podía ver cómo sus manos se movían con rapidez y de forma precisa. De alguna manera, sentí que nos estaban reteniendo allí, en ese lugar. Mi papá, sin perder la calma, aceleró de golpe, empujando a uno de ellos hacia un costado. El coche arrancó de inmediato, atravesando la barrera que habían formado en la carretera. A lo lejos pude ver una especie de camino bloqueado, como si hubiera más de ellos esperando. El miedo se apoderó de mi estómago mientras mi papá maniobraba, forzando el coche a una velocidad que no habíamos alcanzado nunca en esa zona peligrosa. Fue un choque de adrenalina, una lucha desesperada por escapar. Mi mamá gritó por la sacudida cuando el coche pasó por encima de algo que no logré identificar, probablemente escombros o ramas caídas. El ruido del motor rugiendo a través de la niebla me hacía pensar que no íbamos a lograrlo. Pero lo más aterrador no era la velocidad ni el ruido del motor. Era el hecho de que detrás de nosotros la niebla parecía moverse, como si algo o alguien nos estuviera persiguiendo, aun cuando estábamos a toda velocidad. Los hombres no se dieron por vencidos. A pesar de que habíamos logrado escapar por un momento, sentíamos que algo nos seguía, una presencia, como si todo fuera parte de una cacería. Mi padre seguía al volante con determinación, pero yo sabía que, en ese estado, cualquier curva, cualquier error, podría ser fatal. Cuando por fin logramos salir de la zona de niebla, algo en el aire cambió. La carretera se despejó un poco y la visibilidad mejoró, pero el miedo seguía latente en nuestros cuerpos. Mi mamá, con un golpe en la cabeza por el impacto contra el techo del coche, estaba visiblemente desorientada, pero aún así seguía preguntando por nosotras, como si quisiéramos confirmar que estábamos bien. Las niñas, mi hermana menor y yo, estábamos en shock, sin poder decir una palabra. Solo podía escuchar mi respiración entrecortada y el sonido del motor en marcha. Mi papá, aún conduciendo, no dejaba de mirar por el retrovisor, como si esperara que en cualquier momento la niebla volviera a tragarnos. Pero lo peor de todo fue la sensación de que, aunque nos habíamos escapado, la verdadera amenaza no había desaparecido. Ya nada sería igual. No volvimos a hablar mucho durante el resto del trayecto. La niebla ya había quedado atrás, pero la inquietud que sentíamos era más espesa que cualquier bruma. Mi papá, siempre tan sereno, había perdido por completo su calma. El miedo lo había cambiado, no era el mismo hombre que antes de esa noche. De alguna forma, la idea de que esas personas nos estaban esperando, que su objetivo era claro, nos dejó marcados. Como si la carretera 95D y su zona de niebla fueran algo más que un simple tramo peligroso. Algo nos acechaba allí. Algo que ni siquiera entendemos bien. Cuando llegamos a la primera ciudad, paramos en una estación de servicio para que mi mamá pudiera descansar y tratar de recuperarse del golpe. Aunque no había signos visibles de una contusión grave, su comportamiento era extraño, como si no pudiera procesar lo que había sucedido. Mi padre nunca presentó una denuncia, nunca mencionó nada a las autoridades, y no nos permitió hablar del asunto por años. En esa estación de servicio solo nos dijo, hay cosas que es mejor no mover. Nadie preguntó por el daño en el coche, ni por el susto que todos estábamos pasando, como si todos supieran que esa zona, esa carretera, no era un lugar sobre el que se debía indagar demasiado. A partir de ese momento, nunca volvimos a viajar por la 95D. Mis hermanas y yo, aunque jóvenes, sabíamos que algo había ocurrido que no podía ser explicado. Los años pasaron, pero las imágenes de esa noche nunca se borraron de mi mente. Y cada vez que escuchaba sobre la zona de niebla, sentía que algo oscuro seguía esperando a los desprevenidos.
Con el paso del tiempo, los recuerdos de esa noche se convirtieron en algo más lejano, pero no menos inquietante. A veces, cuando estábamos todos juntos, mi papá trataba de hablar del tema, pero nunca podía seguir. Simplemente decía algo como «no fue nada» y cambiaba de conversación. Sin embargo, lo que nos dejó más marcados fue el cambio en mis hermanas. A pesar de que nunca hablamos abiertamente sobre lo que pasó, sus miradas parecían más cautelosas, más alerta. No sé si lo entendían como yo, pero sentía que una parte de nosotros había quedado atrapada en esa niebla, algo que nunca se fue. Era como si aquella zona nos hubiera marcado con algo invisible, un sello que nos perseguía sin que tuviéramos forma de quitárnoslo. Cada vez que alguien mencionaba ese tramo, los recuerdos volvían, y aunque trataba de racionalizarlos, no podía evitar sentir que todo lo vivido era real, que no era producto de nuestra imaginación. Nunca supimos qué querían realmente esos hombres, ni por qué lo hicieron. El miedo se convirtió en algo tan presente que incluso años después, en cada viaje nocturno, en cada tramo de carretera donde la niebla comenzaba a aparecer, mi cuerpo reaccionaba instintivamente. Como si el aire se volviera más denso, como si, al igual que aquella noche, estuviera siendo observado por algo fuera de lo normal. En la mayoría de los casos, nadie más hablaba de lo que pasó, nadie se atrevía a mencionarlo. Pero por alguna razón sentí que necesitaba compartirlo aquí, en este foro, quizá para liberar algo que sigue atorado en mi pecho. Lo que ocurrió esa noche en la carretera 95D, en la zona de niebla, sigue siendo un misterio. Y quizás, como siempre dijo mi papá, hay cosas que es mejor no mover. Pero tal vez, solo tal vez, al compartirlo con ustedes, esa niebla que sigue nublando mi mente se disipe, aunque sea un poco.